Continuamos, amigos míos, con nuestro invitado, el escritor Armando de Armas. Además es locutor, es periodista. Tuvo una vida compleja de persecución política y escritura. Coméntanos un poco, porque Patricia quedó una pregunta al aire. Yo te pregunté sobre alguien que escribe, es un lector, y cómo leer a quienes se comprometen, y uno los lee. Yo adoro leer a García Márquez, a Ernesto Sábato, pero me preocupa mucho cómo la libertad y los derechos humanos no van de la mano con algunos intelectuales latinoamericanos. Yo te diría que un escritor no solo tiene que leer, sino haber vivido y tener un compromiso con la vida. Cuando tú apoyas tiranías, cuando tú apoyas gente que viola los derechos humanos, tú no estás teniendo un compromiso, no ya con la libertad, sino con la vida misma. Y a un escritor, si a un ciudadano común y corriente se le exige que sea un ciudadano cívico, que cumpla con la ley, ¿cómo a un escritor que tiene capacidad de influir sobre las masas, sobre un público, ¿cómo no vamos a exigirle que tenga la capacidad de no comprometerse con tiranías? Yo creo que sí, que un escritor debe estar comprometido, si no con partidos políticos, sino con filosofías o ideas determinadas, sí debe estar comprometido con la vida y en definitiva con la libertad, que ¿qué es la vida sin libertad? Yo creo que eso es lo fundamental para mí, desde el punto de vista, para exigirle a un intelectual, ¿no? Ahora, estos son los libros, vamos a mostrarlos aquí en la cámara, dos de los libros de Armando de Armas. A mí hay uno que me llama muchísimo la atención, que es este que está aquí, que son los mitos del antiexilio. Dinos rapidito, para que no se nos vaya el tiempo en esto, ¿cuáles algunos? Menciónanos algunos mitos del antiexilio. ¿Y qué es el antiexilio, además? Bueno, el antiexilio es toda esa propaganda que se ha generado en torno al exilio cubano, que es probablemente el exilio más vilipendiado de la historia. Sí. Detrás de nosotros viene el exilio venezolano, que va a ser también absolutamente vilipendiado. Ya no estamos atrás, sino ahí. ¿Por qué? Porque rompemos con ciertos mitos. Por ejemplo, los exiliados siempre supuestamente eran de dictaduras de derecha. Un exiliado debe ser pobre y menesteroso. El cubano ha triunfado económicamente, viene de una dictadura de izquierda, absolutamente de izquierda. Además, no todo exilio es militante, y el exilio cubano es militante, digamos, en contra de la dictadura de Fidel Castro. Permanentemente, ¿no? Absolutamente, eso es uno de los mitos. Y otro de los mitos que trato es el exilio cubano está lleno de odio. Bueno, yo analizo que el odio y el amor son sentimientos que van muchas veces juntos, y que en definitiva puede ser en un momento determinado el odio también una razón de lucha contra quien te oprime, contra quien te ha expulsado de tu país, pero es que en el caso del exilio cubano está precisamente todo lo contrario, está la ayuda que se manda a Cuba, está todo el que llega de Cuba habiendo sido castrista hasta ayer, aquí se le recibe con las puertas abiertas y tú los ves en los medios de difusión. Es decir, que ese odio no es más que parte del mito. Entonces, hay perdón. Es decir, que ese odio es más mito que otra cosa. Pero fíjate, hay un referente. ¿Recuerdas a Eliezer Otaiza diciéndole que a la gente había que inyectarle odio porque el odio era una energía? Eliezer Otaiza es un prócer de la Revolución Venezolana. Cargado de odio. Carga de la caballería. ¿De qué se trata Carga de la caballería? Son 8 Pero además es muy bien sugestiva la portada. Vamos a ver si podemos poncharla aquí. Bien interesante, ¿no? ¿Es una novela o tiene hechos reales? Son 8 relatos. Yo básicamente casi todo lo que escribo está basado en hechos reales, aunque claro, pasado por el tamiz de la literatura. Son 8 relatos que tienen un hilo conductor, que es el individuo frente a las fuerzas del Estado, las fuerzas de la tribu que tratan de establecerle ciertas normas. Ese individuo en la historia frente a esa fuerza. Está la lucha del individuo frente a la muerte, cuya arma en este caso fundamental es el erotismo y el sexo como antípoda de la muerte. ¿Y eso tiene que ver con la prostitución en Cuba o no? Bueno, no específicamente con la prostitución, eso está en Mala Jugada, el libro anterior. Aquí es el sexo más bien libre, el sexo como búsqueda como contraposición a los controles. Sí, contraposición a los controles como evasión y también como búsqueda de la divinidad que en el hombre, y en este caso de la mujer, y como oposición a la muerte y lo regimentado. Es decir, no te pueden quitar en una tiranía o en ninguna parte, lo único que no te pueden controlar es el cuerpo. Aún estando en una celda, tú tienes capacidad de manejar tu cuerpo. Entonces,
creo que el sexo en este caso y el cuerpo, la carne es un... ¿Qué es más difícil, el cuerpo o el alma? Claro, es que están todos unidos, es decir, pensar que el alma no está en el cuerpo y pensar que a través de la carne no se puede también llegar a... De hecho, hay religiones como las tántricas que el orgasmo es una manera de acercarse a la divinidad. Sin ser ese el tema central, está ahí, está implícito, están temas como la reencarnación, temas como, en definitiva, el individuo que se opone, como decía anteriormente, a las fuerzas que quieren controlarlo, en este caso muy específico un Estado totalitario y comunista, ¿no? Yo no quiero que se vaya el programa sin que él cuente, estábamos antes de entrar al programa conversando de algo que ocurrió en el aeropuerto de Cuba, de La Habana, con un amigo de él que no vamos a mencionar porque no es necesario, pero cuéntanos lo que ocurrió, porque quiere decir que el régimen de Fidel Castro sabe quién eres tú. Exactamente, y en lo que tú andas aquí en Miami. Bueno, ¿sabes quién soy yo? ¿Quién es Patricia? ¿Quiénes somos todos? La mayor audiencia de estos programas es precisamente, programas como este, son agentes de la ciudad del Estado, ¿no? O sea, un amigo viaja a Cuba, lo citan a supuestamente inmigración, no acude, el lunes cuando va a partir hacia Miami lo están esperando en el aeropuerto, sus maletas aparte, lo meten 2 horas, paran 2 horas el avión. Al final terminan preguntándole por su amistad conmigo, por yo haber aparecido en programas aquí de Miami y unas entrevistas que me había hecho Patricia para Venezuela y el programa de Jaime Bailey, y cuestionándolo, queriéndolo inclusive que él se alejara de la amistad conmigo, queriendo controlar y extrapolar el Estado totalitario a la convivencia y la relación entre amigos en Miami. Pero fuera, por eso fuera de la isla, fuera del terror. O sea pero ¿cómo manejan mecanismos de inteligencia para saber con quién te reúnes, con quién andas, quiénes son tus amigos, dónde está tu familia, todo, ¿no? O sea que ustedes escapan del terror, pero no definitivamente, no un 100%. O sea, siempre hay un cerco. En cualquier momento te descuidas, sales a un país que no tenga suficiente protección y te pueden secuestrar. Hay experiencias de gente que la se en un país, incluso de gente de derecha, ¿no? Estoy hablando del Chacal, estoy hablando de Granda, el canciller de la FARC, que fue sacado de Venezuela, secuestrado. Eso es ilegal. Los derechos de espionaje tienen esa capacidad. En mi caso, no creo yo que sea tan importante como para eso, para que me secuestren, pero sí les interesa lo que uno dice, sí les interesa que un hombre que supuestamente debería de estar con ellos, porque supuestamente eso lo hicieron para la juventud. En mi caso están súper mal, porque ni siquiera siendo joven estuve, más joven todavía estuve con ellos. Así que ellos quieren controlar la mente, quieren controlar el espíritu, quieren controlar a la gente, inclusive después que sale de las fronteras de la dictadura, y quieren que sigan siendo corderos, que sigan siendo sumisos, y que la gente tenga miedo. Si usted se destaca por ser un profesional que denuncia la dictadura en su país, ellos van a tratar que sus amigos no se les relacionen, los amigos que no están comprometidos políticamente. Aislarlo. Oye, Armando, llegamos al final del programa, me encantó tenerte aquí, ojalá se repita, de verdad. Gracias. Vamos a despedirnos, lamentablemente, Juan Carlos, hasta mañana. Y gracias por su audiencia, mañana estaremos otra vez aquí a las 7 de la noche por Telemiami en A Punto. Feliz noche, mis queridos amigos, y que el Señor les proteja.